Colosenses 1, versículos 15 al 23. Dice así la palabra del Señor. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre nuestro celestial, en este momento hemos leído su palabra, Señor. Te ruego que tú en estos instantes prepares nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y nos dispongas a escuchar solo tu voz, Señor. Padre celestial, permite que lo que yo diga sea solamente aquello que tú quieres decirnos en esta noche, Señor. Que sean solo palabras tuyas, no palabras humanas, Señor. Padre celestial, te rogamos todo esto por el sagrado y bendito nombre de Cristo nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, la carta de Pablo a los colosenses se la escribió en atención a que en la iglesia de Colosas estaban siendo amenazados por corrientes ajenas al Evangelio. La iglesia de esta iglesia estaba constituida principalmente por gentiles, pero había también un gran número de judíos, y esto estaba originando que en la iglesia estaba siendo amenazada por doctrinas y corrientes ajenas al Evangelio, como por ejemplo estaban apegándose al legalismo judío y decían que para la circuncisión era necesaria para la salvación, y también llegaron a decir que Jesús era menos que Dios, ¿ya? Y había corrientes de tipo místicas y de origen pagano. Toda esa amenaza estaba recibiendo la iglesia de Colosas cuando Pablo escribió esta carta. Y en razón a este escenario que se estaba presentando, Pablo hace una enérgica defensa de la deidad de Dios. En primer lugar nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Aquí usa la palabra original es eikon, que significa copia o semejanza. Cristo es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios, por lo que significa que Él es Dios y posee todos los atributos de Dios, y esto ha sido desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es la representación de Dios. Él es tanto la representación de Dios como la manifestación de Dios a los hombres, el primogénito de toda creación. Aquí en base a esto también había corrientes que decían que al ser primogénito Él era creado.
¿ya? Pero en el pueblo de Israel, el primogénito el que tenía los beneficios del hijo, él recibía las herencias, era el que tenía la preeminencia. Y se dice también que y no necesariamente era el hijo mayor, ¿ya? Se dice también que en la iglesia, el pueblo judío, la nación, aunque tampoco fue la primera nación que existió, pero fue la primogénita en atención a los favores de Dios, a ser elegida por Dios como su pueblo. Y en ese contexto es que Pablo dice que Jesús es el primogénito de toda creación, es decir, que Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas. ¿Ya? Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así como nosotros en nuestro cuerpo físico, en la cabeza está el cerebro, que es el que controla todo nuestro, por decirlo de alguna forma, es como el computador que tenemos en nuestro cuerpo, ¿eh? El cerebro controla todo. Nuestro Señor Jesús es la cabeza de la iglesia porque Él es el que controla y dirige nuestra iglesia. La iglesia que somos cristocéntrica, nos aferramos 100% a las enseñanzas y a la doctrina y al señorío de nuestro Señor Jesús. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Estos son los argumentos que Pablo esgrime para decir que solo por medio de Jesucristo se obtiene la reconciliación con Dios. Primero nuestro Señor Jesús nos redime y luego nos reconcilia con Dios. Redimir se ocupaba mucho en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando se rescataba a un esclavo, era liberado de su esclavitud. Por eso nuestro Señor nos redime, porque nuestro Señor nos libertó de la esclavitud del pecado, ¿ya? Y luego nos reconcilió con nuestro Padre a través de su sacrificio vicario, es decir, Él tomó nuestro lugar. Decía anteriormente que Él nos libertó. Y la palabra del Señor, y en Hechos 4:12, Pedro nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El mensaje de Pablo es cristológico y cristocéntrico, tal como debe ser nuestro mensaje, y tal como fue el mensaje que rescataron los reformadores. Cristo lo es todo en todo, y solo a través de Él tenemos el camino al Padre. El mensaje del Evangelio es excluyente, incluyente y excluyente. Incluye a todos los que reciben a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Redentor, y excluye a todos los que rechazan la gracia de Dios. Somos animados a mirar a Cristo solamente porque Él es el mediador del pacto de gracia. Él es la palabra final de Dios al hombre. Nuestro Señor Jesucristo es la máxima revelación de Dios a los hombres. Recuerden Hebreos 1, lo que dice. En otros tiempos Dios ha hablado a través de los profetas, pero en este tiempo está hablando a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es la máxima revelación de Dios a la humanidad. Y Él es el que tiene
ese es el único que estaba en condiciones de satisfacer las demandas de nuestro Padre. Nuestro Señor, por ser santo, exigía que el pecado de todos nosotros fuera castigado. Y nuestro Señor Jesús fue el que tomó nuestro lugar. Porque ninguno de nosotros, ningún hombre, estaba en condiciones de poder cumplir este requerimiento. Debía ser nuestro Señor Jesús, o sea, quien pagara por nuestros pecados debía ser alguien perfecto. Y solamente nuestro Señor Jesús cumplía esta condición. Y como dice la palabra del Señor, Él, con un solo sacrificio, para siempre nos devolvió y nos rescató y nos llevó de nuevo a quedar al amparo de nuestro Señor. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando nosotros decimos que tengo que hacer obras para ser salvo, cuando decimos que creemos que tenemos que adorar a santos para ser salvos, que tenemos que hacer obras, y todas esas extrañas doctrinas que aparecen por ahí, estamos diciendo indirectamente que el sacrificio de nuestro Señor fue imperfecto, que hay que ayudar para nuestra salvación. Pero la palabra del Señor es categórica en este sentido. Solamente con el sacrificio de Él, que fue una sola vez y fue perfecto a los ojos de nuestro Señor, nosotros estamos en condiciones, nuestros pecados fueron perdonados y estamos en condiciones de ser salvos. Él es el único que tiene los méritos suficientes, ya que, como dice Pablo, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. ¿No? Y Él lo demostró cuando estuvo en la tierra. Todos los milagros que hizo, todas las señales que dio, no era para que no quedasen dudas de que Él era Dios. Él, siendo Dios, dejó su lugar de eminencia para venir a habitar entre nosotros, y se hizo hombre. Y también, eso es otra cosa que la palabra del Señor nos dice, que Él es 100% Dios y a su vez 100% hombre. Y por esto, Él conoce todas nuestras debilidades, conoce todas nuestras angustias. Él como hombre sufrió cuando su amigo murió. Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio. Lo mismo que uno siente, que nosotros sentimos. Por eso es el único que está en condiciones de entender cuando nosotros estamos angustiados, cuando nosotros tenemos una necesidad, cuando nosotros estamos enfermos. Él es el único que está en condiciones de entendernos y poder interceder por nosotros ante nuestro Padre. La confesión de Westminster, de fe de Westminster nos dice: la naturaleza de Dios y el hombre fueron unidas en una persona sin conversión, composición o confusión. O sea, Él siguió siendo 100% Dios y fue 100% hombre. Y eso no significa que Él haya dejado de ser Dios por eso, que haya perdido poder, que haya perdido ninguno de sus atributos. En Él no hubo pecado, y por esto es el único apto ante Dios para perdonar nuestro pecado y reconciliarnos con Él. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta enseñanza, esta
fue la que los reformadores volvieron a sacar a luz, porque se estaba perdiendo. Estábamos hablando en la mañana, como decían, aparecieron las indulgencias para perdonar los pecados, los santos y todo, pero los reformadores reafirmaron esta verdad bíblica. Solo Cristo salva, solo Cristo es el único camino al Padre, y solo la fe en Él nos salva. Que el Señor nos bendiga.